Chiquillos, muchas gracias por estar acá. Sé que ahora mientras estoy hablando hay tremendas charlas al lado. Yo feliz habría ido. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo. Bueno, como dijo Magdalena, vengo recién llegando de un largo viaje y para llegar a este escenario ha sido un no y después un sí, pero al final se logró y bueno, estoy muy agradecido porque creo que lo que está generando este festival es un modelo que se podría y debería replicar porque es muy bonito lo que inspira y nos conecta como comunidad hacia una causa que tenemos en común y que hoy día creo que más que nunca es importante a nivel global, que es el amor de la naturaleza y su preservación. Y bueno, sin amor no hay preservación. Eso es algo que pienso todos los días siendo papá. Y me encanta ver que acá hay muchas familias, muchos niños, y me encanta el espíritu que se siente, que se unieron las familias en torno a la naturaleza. Bueno, me llamo Timothy Dalen, lo pronunciaste muy bien, te felicito. Mucho mejor que en el registro civil, donde dicen Dayeine. Eh, bueno, creo que en una palabra, en realidad, se dice, si me fuera la palabra en español, en inglés se dice awe, el asombro, ¿cierto? Creo que si una palabra que me guió desde hace muchos años es el asombro. Y creo que es una palabra que hoy día tiene más valor que nunca, porque si queremos que las personas estén realmente conectadas de forma genuina hacia la naturaleza, pensando desde nosotros todos los que estamos acá, hacia los líderes para tomar decisiones desde el corazón y el alma, el asombro es algo clave. Y de hecho es una convicción personal, pero en realidad hay un estudio que se hizo en 2015, lo pueden googlear, en Estados Unidos, que demuestra que hay una correlación directa entre el asombro y la empatía. Es decir, el asombro que se genera frente a cosas hermosas que nos superan, hay muchos ejemplos que voy a dar ahora, lo que provoca en nosotros tiene una influencia directa entre el sentir, el pensar y por ende el actuar. Y por eso el asombro es una causa que sigo siguiendo en mi línea de trabajo audiovisual y fotográfico, porque estoy convencido que el asombro puede cambiar el mundo. Y ahí, antes de partir con lo que les voy a mostrar en esa pantalla, bueno, les quiero contar una historia personal que todavía me tiene conmovido. Tengo una amiga acá que está mirando, que estaba conmigo allá en Islandia, y bueno, volvimos todos hace poco, yo llegué hoy día, y pasó algo extraordinario bueno, el 11 de noviembre para ser exacto, que yo me fui a Islandia con una astrofotógrafa chilena muy talentosa, reconocida por la NASA, que se llama Cari Eteriel, quizá algunos de ustedes la conocen. Hicimos una expedición fotográfica juntos y no había visto nunca una aurora. Obviamente, por supuesto que para mí como fotógrafo de naturaleza es un sueño. Creo que tenemos este sueño en común todos los fotógrafos de naturaleza, ¿sí o no, Benjamín? Eh, entonces, cuando llegue el día 1, sabíamos que iba a haber actividad solar, auroras, no, desconocíamos la intensidad, pero Cari y su equipo, que son 4 cazadores de auroras, trabajando desde hace años en Islandia, tuvieron la buena idea de ponerme gafas de sol, taparme los ojos y de repente me sacan del living y me ponen en una camioneta a plena velocidad y me dicen, vamos, 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 vamos. Y escucho a mi compadre al lado, Pablo, con colombiano, que me dice, marica, nunca había visto una aurora tan grande. Bueno, yo no veía nada, pero escuchaba la emoción. Y decía, pero me está agarrando para el hueveo. Y decía, no, no puede ser, no puede ser. Y bueno, después de 10 minutos, estaciona el vehículo, suena Space Oddity de David Bowie, para los que conocen ese clásico, conozco ese tema mucho antes de la película de Walter Mitty, se hizo famosa. Y escucho la Cari bajar el vehículo hacia todo el chancho armando el trípode. Escucho todo, no veo nada, me guían y de repente, cuando explota la voz después del conteo hasta 10, ¿cierto? Que hay en la canción, con la voz de David Bowie, ¡puf! Y estaba presenciando algo que no sabía en ese momento que hizo noticia mundial, que fue una tormenta geomagnética de nivel G4 sobre 5 niveles, que a la hora siguiente
se lograron ver auroras hasta Chile, en Puerto Natales, y bueno, hasta París en Francia se vieron auroras, para los que tuvieron suerte. Y en ese momento, para yo que no había visto nunca una aurora, siempre había dicho, y me emociono solamente pensarlo, siempre había dicho voy a llorar viéndolo, pero en verdad quedé totalmente mudo, porque cuando uno ve una tormenta geomagnética de ese nivel, en el círculo polar, no solamente se trata de, de colores en el cielo baila literalmente, son luces que bailan y el movimiento es impresionante rápido. Y después el cielo se volvió rosado, porque es cierto que en el círculo polar, cuando las auroras se ven hacia el norte generalmente, pero ahí se veían incluso hacia el sur. Entonces ahí entendimos que se iban a poder ver hacia Francia seguramente, por cómo se veía el óvalo en ese tiempo que teníamos bastantes aplicaciones. Y estas son las fotos que me sacaron en ese momento. Y en ese momento pensé, lo que se me cruzó en la cabeza, el Sol que está generando todo esto y la vida en el planeta al final está más o menos a la mitad de su vida. Y lo que le queda de vida al Sol son más o menos 5 millones de años, ahí se va a convertir en una gigante roja, y mucho antes de eso no va a dar ninguna chance de vida en la Tierra. Entonces me acordé, viendo las auroras totalmente mudo, que no hay nada permanente en esta vida. Y la verdad que lo que se me cruzó en la cabeza en ese momento, pensé mucho en la vida, en la muerte, y que nosotros, Homo sapiens como especie, porque somos una especie animal, y muchas veces lo olvidamos, solamente tenemos 300.000 años. El Homo sapiens más antiguo se encontró en Marruecos, pero por eso se sabe más o menos que solamente tenemos menos de un parpadeo en la historia de la vida. Y eso tendemos a olvidar lo frágil que son nuestras vidas, y es algo que ha guiado mi trabajo. Lo voy a ejemplificar en el trabajo audiovisual, pero son las historias humanas un poco y que conectan el ser humano con la naturaleza que me van moviendo, transformando en mi trabajo día a día. Y espero de verdad, de corazón, que hoy día en un mundo tan fragmentado, donde es tan fácil caer en echar la culpa al otro o poner palabras claves o etiquetas a los demás simplemente porque piensan distintos, la gente necesita asombro. Eso es lo que en gran parte de los líderes, ojalá tuvieran una convicción genuina, y me da lo mismo, son de izquierda, de derecha, no estoy aquí para hacer un discurso político. Solamente estoy diciendo que nos hace falta asombro para avanzar como sociedad y para ver eso como un todo y pensar que hay algo más grande que nosotros. Y aquí no hablo de religión, hablo de vida. Bueno, es una pequeña frase que escribí en ese momento, mientras la aurora estaba totalmente arriba nuestro, que es algo que no es tan fácil de ver, y muchas veces me preguntan, ¿la aurora realmente se ve así con el ojo? Y sí, en ese momento sí se vio así. De hecho, uno miraba al lado y veía la otra persona pintada de verde. Por eso sabemos que fue un evento bastante histórico el 11 de noviembre. Bueno, todos los días es más o menos el 66% de la población mundial que comparte en redes sociales. Ahí incluyo todas las redes sociales, incluso WhatsApp. Hablamos de 14.000 millones de fotos y videos compartidos cada día en las redes sociales, mucho más que en los años que tiene el Sol, todos los días. ¿Y cómo destaca uno en todo esto? Yo creo que, bueno, la meta para mí nunca va a ser destacar, la meta va a ser inspirar, pero al final le llegué a la conclusión que lo que destaca son las historias, porque las personas se olvidan muchas veces de una buena imagen, pero raramente se olvidan de una buena historia. Y bueno, es lo que me ha guiado desde niño. Ahí, para contar un poco de mi historia, nací en el norte de Francia, cerca de Bélgica, y mis papás me llevan todas las semanas a ver el mar, a observarlo, a observar las focas, y yo estaba fascinado con mi mamá también. Avancé un poco rápido, pero no importa. Mi mamá me metió ya el chip de la cámara fotográfica, ella es una adicta a la fotografía. Entonces, la composición es algo que me guió desde niño. Voy a resumir, pero porque después voy a hablar un poco de esto, pero esa foto que están viendo es una de las primeras fotos que me sacaron cuando llegamos con una mujer que conocí en Francia, una chilena, que me trajo al Chile. Le agradezco todos los días, que se llama Lisette, y eso fue en el Lago Grey, en Torres del Paine, en 2014. La verdad que fue una historia de circunstancias,
Pero ahí mi cara de felicidad no solamente tiene que ver con el amor, aunque mucho, pero tiene que ver con el trabajo de mis sueños, que fue un hotel que se llama Ecocamp Patagonia, un hotel de domos geodésicos, que está prácticamente al pie de las torres. Bueno, eso es mi cara de hace 10 años. Eh, y llegué en ese hotel, esa foto fue tomada en plena pandemia, cuando el hotel estaba totalmente cerrado, y me contrataron básicamente para contar historias, para inspirar en las redes sociales, en el auge de las redes sociales en ese tiempo, cuando estaba despegando, pero ellos querían un contenido que sea inspirador y auténtico, un poco más documental. Y entonces yo estaba feliz porque mi pasión era escribir, mi pasión era, desde que era adolescente, grabar cortometrajes. Por favor, no los busquen en internet, pero grababa muchas películas, actuaba con mis amigos, ahí estaba siempre con el trípode y la cámara. Y ahí llegué en Ecocamp, donde pasé 8 años de mi vida en ese lugar que fue mi mejor escuela. Y Torres del Paine se volvió muy rápidamente en una adicción para mí. Y hasta que los 8 años que trabajé en verdad casi 10 años que trabajé en Ecocamp, al final terminé todas las mañanas manejando, caminando, cazando amaneceres, encuentros con fauna, y me volví tan adicto a lo que estaba pasando que empecé a imaginar fotos y tratar de plasmarlos en fotos. Bueno, o sea, obviamente fue totalmente impredecible. Ese cóndor que abre las alas en Laguna Sofía fueron segundos de perfección. No siempre es así. Y lo que busco son momentos de luz. Y como lo decía mi querido amigo Fernando Martínez hace poco, creo que la luz lo es mucho en fotografía, no lo es todo, pero es mucho. Y hay algunas fotos que también voy planificando, sé el ángulo, sé que va a pasar la luna en un momento X. Hay aplicaciones como Photopills, por ejemplo, que ocupo frecuentemente, que ayudan a planificar las fotos, pero la verdad que ocupo pocas de esas aplicaciones. Imagino y voy, vuelvo, y veo que la luna va a pegar. Y en la Patagonia, como siempre se dice que tenemos las 4 temporadas en un día, pocas veces podemos ver la luna entre los cuernos, por las nubes principalmente, pero suele pasar. Lo mismo con los pumas. Yo creo que cuando se trata de fauna, porque hay mucho más especies que pumas en el parque, uno lo tiende a olvidar, pero la fauna en la Patagonia Austral es algo absolutamente conmovedor. Y ahí empecé a querer mestizar los animales con su ambiente. No solamente tener retratos de animales, sino transmitir emociones a través de las fotos de fauna, que es lo que me conmueve al momento de plasmar fotos como esos cóndores, que en ese momento en realidad habían más de 20 cóndores volando en círculo, y pude sacar esa foto porque estaba a la misma altura que ellos. O esa huemul, la panchita, que seguramente era la huemul hembra más dócil de todo Chile, desapareció en 2021 en la pandemia. No creo que fue por COVID, pero estaba viejita. Y la verdad que le tenía cariño porque la llevaba observando hace muchos años y era muy tolerante, entonces me permitió sacar muchas fotos con los cuernos de fondo. Ahora, mientras estaba trabajando en el contenido, que hoy día vivo al 100% de esto, algo surgió en los últimos años, y todos sabemos de qué se trata, la inteligencia artificial, hasta una estadística que me dejó muy movido el año pasado, que Forbes y otros medios, es difícil comprobarlo al 100%, pero dicen que el 71% del contenido que hay hoy día en redes sociales es generado por inteligencia artificial. Entonces me di la misión hoy día más que nunca me motivó para capturar lo orgánico, lo real. Y algo que nunca va a poder ser reemplazado por la... Aló, aló, ahora sí. Algo que la IA nunca va a poder reemplazar son las historias. Y cuando yo tenía la misión de generar contenido audiovisual en ese hotel geodésico, apenas escuchaba de una historia pasando en el parque, proponía ideas. Esa en específico un poco más compleja, porque es el Álvaro Silberstein mismo que ven en esta silla de ruedas, después de un accidente vehicular que lo dejó paralizado desde el pecho hacia abajo, cuando tenía 18 años, decidió no abandonar su idea de completar el circuito W en Torre del Paine y con un grupo de amigos decidió juntar fondos, contactarse con hoteles del Parque Nacional, y hay una asociación allá, la Asociación de Hoteles del Parque, que decidió comprar una silla Joelette, que es esa silla naranja que ven ahí, que es una silla especial para personas en situación de discapacidad, y él se convirtió
en la primera persona en hacer el circuito W en silla de ruedas, junto a sus amigos, algunos voluntarios. Entonces, cuando pasó esto en 2016, tuve el honor de plasmar momentos que quedaron para la historia con otros camarógrafos, y después de armar un micro documental, y ahí van a ver un pequeño extracto. And I told my friend, like, it's impossible that we would be able to explore this national park. We started researching online and we found a special hiking wheelchair that is called the Joelette. It was a trip that we couldn't afford it, right? We came with the idea of fundraising this trip with sponsors, with companies to acquire this equipment, and after our trip, leave it there so other people could repeat it then after us in the future. Alvaro became the first person ever to hike the W Trek in a wheelchair, so they basically made history. Now they are blind travelers, feeling the beauty of the landscape through their skin. Deaf travelers can admire the immensity, and those who can't walk can feel the flying above some of the world's most majestic landscapes. I don't want to go on the rock anymore. I don't want to do the rock. And anyone can reach any place, even at the world's end. After all, adventures for all. Bueno, lanzamos ese micro documental y la verdad que... ¿se puede volver atrás? ¿Sí? Ya, disculpe. Que se llama Adventures for All. Cuando lo lanzamos, la verdad que fue en YouTube y no sabíamos qué impacto iba a tener. Y cuando lo presentamos en festivales, entendimos que iba a tener más impacto de lo planeado, que fue un orgullo tremendo para todas las personas como los no videntes, como Álvaro y otras personas que ocuparon la silla de ruedas. Y se convirtió en 2018 en el mejor video en la Cumbre Mundial del Turismo Aventura, que fue en Italia en este año. Entonces, bueno, hice el viaje ahí junto a EcoCamp, que de hecho esa Cumbre Mundial fue hace poco en Chile de vuelta, y logró posicionar la accesibilidad como una palabra clave en el turismo aventura, y que para nosotros fue eso el mejor premio. Y después, eso es una parte muy entretenida, que Álvaro me volvió a contactar en 2022. Es el pantallazo del WhatsApp que me mandó. Y bueno, yo la verdad que cuando uno me propone una locura, yo le voy a llevar a la locura más grande. Así que él me dice que quería subir un cerro. Y en un par de días siguientes estuvimos juntando voluntarios en EcoCamp, de CONAF, yo haciendo los registros, y terminamos subiendo el Cerro Paine, y que una cumbre bastante... no voy a decir técnica, no es técnica, pero es compleja para una silla de ruedas, pero lo logramos. Fue un día muy largo e intenso, y Álvaro obviamente se convirtió en la primera persona en llegar arriba del Cerro Paine. Vuelvo un poco atrás en mi vida porque es algo importante para mí de contar por qué creo que las historias humanas son tan importantes en el contenido audiovisual hoy en día. Bueno, la verdad que la naturaleza prístina, lo salvaje, lo descubrí en un viaje a Australia. Y en ese tiempo yo estaba estudiando negocios internacionales. Y lo único que me estaban diciendo es que los recursos naturales tenían un uso. No existía el ciclo del agua, la madera había que convertirla en dinero en el fondo. Y la verdad que cuando llegué a Australia me conmovió, porque yo, que crecí en Europa, donde no existen espacios de naturaleza sin límites, los parques nacionales están muy limitados, las fronteras entre lo natural y las ciudades están muy claras, me conmovió, y es ahí cuando decidí combinar mi pasión por lo audiovisual con la naturaleza. Después de esto me fui, bueno, la verdad que me quedan años estudiando y tenía sí o sí que hacer prácticas, y dije, bueno, voy a intentar hacer mis prácticas en lugares donde hacen conservación, y en lugares salvajes donde ningún estudiante va a ir. Voy a estar solo ahí conociendo culturas ajenas y lugares salvajes, y es ahí cuando llegué al lugar con la mayor biodiversidad del planeta, un epicentro de biodiversidad que comprende el Parque Nacional Yasuni en Ecuador y la Reserva de Cuyabeno, que está ahí.
Y lo único que uno ve cuando maneja desde Quito, la capital de Ecuador, hasta esa reserva, que es un lugar que te emociona porque hay vida debajo de cada hoja, literalmente, es la petrolera que tiene la selva amazónica dividida en dos y que sigue creciendo hoy día. Sabemos que son 3.000 estadios de fútbol que se ven todos los días en la selva amazónica, pero vivirlo, me dio ganas de registrarlo, entonces ahí cuando empecé a grabar a tribus que existían en Cuyabeno, me olvidé sus nombres, pero tribus indígenas, que para ellos la esperanza estaba en el ecoturismo, y hoy día se comprobó que Yasuní y Cuyabeno en gran parte resisten a las petroleras gracias al ecoturismo. Entonces, en este caso específico, el turismo es un éxito. Lamentablemente, la selva amazónica ecuatoriana ya el año pasado perdió más de 18.000 hectáreas y sabemos que sigue en esta tendencia, pero eso para mí siempre va a ser una lección de esperanza y momentos que tenemos que grabar y compartir para que la gente sepa. Después de esto, al par de años que terminó una larga guerra civil de 30 años en un país que se llama Sri Lanka, en Asia del Sur, me fui 6 meses allá, después de conocer a una hermosa chilena que se llama Lisette. Así que me la traje igual unos meses. Y ahí fue cuando llegué a este país que estaba despertando de una era de 26 años de mucha violencia. Y ahí cuando conocí realmente la pobreza. La guerra la había escuchado por mi familia, porque yo, por lo que no saben, soy franco-alemán y nací en el norte de Francia, entonces en mi familia hay mucho historial de guerra, pero ver lo que es la gente tocada por la guerra y de verdad que me emociono solamente pensándolo, como estos niños que están ahí, que lo único que tenían en sus manos para ser felices eran nuestros regalos, porque la guerra había recién terminado y todas esas niñas eran huérfanas, habían perdido sus padres hace poco y lo único que tenían todo el día para entretenerse, y estoy seguro que hoy día sigue igual porque es algo cultural, pero lo único que hacían todo el día para divertirse en ese monasterio donde pasamos unos días era pasar la escoba. Entonces, cuando nosotros llegamos, trajimos unos dulces y los pusimos en el piso y las hormigas empezaron a comer el dulce, y ahí cuando entendimos que era la primera vez en su vida que están jugando. Lo pudimos comprobar después. Nunca habían jugado esas niñas, lo único que era pasar la escoba. Tengo muchas historias así, pero es una que me marcó mucho. Entonces, es algo después de eso que decidí anclar en mi contenido audiovisual, que no importa si se trata de conservación de naturaleza, de paz o de accesibilidad, lo que importa es tener una causa en el contenido. Ahí empecé, cuando llegué al EcoCamp, de vuelta, y por suerte tenía una conexión con Sri Lanka, es mi ex jefe de Sri Lanka que me hizo el contacto con los dueños del EcoCamp. Cuando llegué allá, empecé, lo primero que hice fue entrevistar a viajeros porque querían saber qué les traía a Torres del Paine, por qué en esa época que todavía no había explotado tanto el destino, por qué estaban ahí haciendo trekking. El play. It was a nice place to get together with my wife. It's just been nice. Y es ahí cuando entendí que incluso nosotros como viajeros tenemos nuestras propias historias al momento de viajar, sea cerca o lejos. Ahí, después de esto, pasaron varias historias. Esa es una de ellas que me movió bastante. No sé si han visto una serie que se llama Vikingos, el Halfdan the Black, un personaje, que por casualidad nos contactó cuando trabajaba en ese tiempo en EcoCamp, y él quería quedarse allá a hacer la W, y ahí pensé, pero él, buscándolo en internet, que hace conservación en Finlandia, está protegiendo los salmones salvajes, porque allá no es la salmonicultura que tenemos en Chile, allá los salmones son nativos, él protege los salmones, es un embajador de esa especie allá. Les dije, ¿y si te damos todo, pero vas a tener un francés loco al lado tuyo grabándote todo el día? Y entonces pude plasmar su historia en un micro documental, que ahí van a ver un extracto. Most recently, I've played in a movie called Black Klansman, directed by Spike Lee, and some people may have seen a TV show called Vikings. I've been acting since I was 18,
And I've always thought that when you're an actor or when you're a public figure and you have an audience, it's your responsibility to talk about something significant or meaningful. When you have a chance to make some sort of a change, it's your responsibility to take that chance and contribute with the celebrity or the fame or the media attention you have. I've spent most of the best moments of my life in nature. Ever since I was a little kid, I started going fishing with my father, and that became the most meaningful time spent with my dad. I was always waiting for that one yearly special trip that we made to eastern Finland. And then having grown up spending a lot of time in nature in my adult life with all the hectic things that are going on, I mean, we're constantly distracted by everything from smartphones to news to internet. Us humans were bombarded with information, and being in nature, just walking, is a way to recalibrate yourself in a way. And I really believe that in these modern days, it's more and more important for people to go back to nature. Y bueno, cuando hicimos ese microfilm con Jasper Pakkanen, es su nombre, un gran actor y una gran persona, ahí nos dimos cuenta de que tenía una voz en pequeños festivales y que en realidad el potencial de ese tipo de historias era más grande de lo que pensaba, y es ahí cuando empecé a imaginar historias más largas que pudieran llegar más lejos. Y la próxima historia es una historia que cambió mi vida, que sé que algunos de ustedes la escucharon, de la historia de Dimitri, pero antes de hablar del documental, les quiero explicar un poco cómo pasó eso, porque es extraordinario la casualidad de la vida. Dimitri lo conocí en una fiesta cuando yo tenía 20 años, en Francia. Él es del norte de Francia, igual que yo. Y él en esa época no tenía diagnóstico de enfermedad, era una persona sana, llena de sueños, y estaba pololeando con una ex compañera de curso mío, así que carreteamos juntos, y después lo único que tenía con él eran amigos en común, pero lo perdí de vista. Tampoco éramos amigos, habíamos carreteado, ¿cierto? Pero después me enteré que él había, eso es lo que yo había escuchado, que había tenido un diagnóstico positivo a una enfermedad incurable y que en cualquier momento se iba a ir de este mundo, y que por lo mismo estaba viajando por América Latina en bicicleta. En realidad la historia era más compleja que esto. Yo me fui por un festival de videos a Medellín, en Colombia, en 2022. Y es ahí cuando Dimitri me escribe. Y Dimitri me escribe por Instagram y me dice, o sea, no me dijo muy bien, pero... perdón, se me sale de instinto. Y bueno, me dice, amigo, estoy acá en Medellín, mañana voy a estar 100 kilómetros más al sur, es increíble que tú estás acá al mismo momento. Entonces, cuando él me dice eso, Dimitri, juntémonos a almorzar. Yo estaba con la Liseta ahí, almorcemos ahora. Así que 2 horas después estábamos almorzando y Dimitri me explica, Timothy, estoy viajando en bicicleta, mi destino es la Patagonia, me diagnosticaron con una enfermedad neurodegenerativa que se llama Huntington, mi hermana está muy enferma, le quedan pocos años, está en la etapa final de la enfermedad. Yo sé lo que me va a pasar. Mi papá también murió de esta enfermedad hace 20 años, en una enfermedad que no tiene cura, que es hereditaria y que tampoco es tan conocida. Entonces, cuando Dimitri nos contó eso, nos mostró imágenes de todos los pacientes que iba visitando en todos los países. Surgió la idea de hacerle un documental, porque quisimos de inmediato apoyar a su causa. Y bueno, faltaban los fondos, en esa época todavía trabajaba en Ecocamp, en Torre del Paine, y cuando llegué de inmediato les dije a los dueños, queremos invertir en ese documental, y tuvimos una ayuda inmediata, no solamente de Ecocamp y Cascada, sino de empresas de turismo y organismos, de asociaciones en Bolivia, Chile, Argentina, y es ahí cuando nació The Present, que van a ver ahora el adelanto, el trailer. Le temps passe pour tout le monde. J'ai attendu d'être touché par cette maladie
pour réaliser à quel point ma vie était précieuse. Je m'appelle Dimitri Poffet, j'ai 34 ans et je suis originaire du nord de la France. Il y a 5 ans, j'ai fait un test génétique et j'ai appris que j'étais positif à la maladie de Huntington, une maladie rare, neurodégénérative, héréditaire et incurable. Des études montrent que je devrais développer les symptômes entre 35 et 40 ans. Mon père est décédé de la maladie il y a 20 ans. C'est lui qui a transmis le gène défectueux à ma sœur et moi. Ma sœur a commencé à développer les symptômes il y a 13 ans. À ce jour, il n'existe aucun remède. Et j'espère que plus les gens en parleront, plus la recherche avancera. Et plus elle avancera, plus il y aura de l'espoir pour un traitement. Quand j'ai appris à être porteur du gène, j'ai vendu toutes les choses matérielles que j'avais. J'ai abandonné mon travail dans la finance à Paris, j'ai quitté mon appartement et j'ai même quitté mon pays pour réaliser mon rêve. Voyager aux 4 coins du monde. Il y a 2 ans, j'ai acheté un vélo et j'ai commencé un voyage en solitaire du Mexique à la Patagonie. Un voyage de 18 000 km. Pendant mon voyage, je pars à la rencontre d'associations, de chercheurs et de personnes touchées par la maladie. J'ai appelé ce projet Explore for Huntington. Je veux créer de l'espoir. Et je souhaite que le jour où la maladie se manifeste, je ne ressente aucun regret. Casi por el venir. L'aventure devient un moyen de se sentir pleinement vivant. Ça devient un moyen, même pour un instant, d'arrêter le tic-tac de l'horloge de la vie. La vie est le plus beau des cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le présent. Bueno, después de lanzar el documental, tuvimos la sorpresa del impacto, que sabíamos que iba a tener cierto impacto en el ámbito de la enfermedad de Huntington, porque no existía mucho contenido sobre eso, pero rápidamente despegó en los festivales y dio a Dimitri una razón de vivir, que la razón que le faltaba, que lo está guiando hoy día todavía. Va a ser una locura, mi amigo. Hablé con él hoy día, hace un minuto hablé con él. Y van a ser los primeros en enterarse que va a cruzar África en bicicleta, pero... bueno, se convirtió rápidamente en la pieza audiovisual más vista sobre la enfermedad de Huntington. Lo pueden ver en YouTube, de hecho, si no lo han visto, The Present. Ya va por los 3 millones de vistas y todos los días Dimitri recibe muchos mensajes de la gente que lo motivan mucho. También ha recibido donaciones. Entonces puedo seguir hoy día, yo diría que es el embajador principal en lo que va de esa enfermedad de Huntington. También lo mostraron ahí en el evento más importante sobre esta enfermedad en el Palais des Sciences, el Palacio de las Ciencias de París, en Europa. Así que trajeron de vuelta a Dimitri, un canal de televisión de Inglaterra, y es ahí cuando realmente entendimos que lo que hicimos fue un regalo para no solamente todas las personas afectadas por la enfermedad de Huntington, pero todas las personas con enfermedades incurables y bueno, con la salud, que lamentablemente uno se olvida que es lo más importante en esta vida. Y sabemos que ese documental dejó mucha gente inspirada, así que todos los días estamos agradecidos con Dimitri. Bueno, después dejé con
con pena, pero a la vez emoción, Ecocam, con muchos años de vida para ser independiente. Creé mi productora que se llama Wellness y mi enfoque el mismo al final, que es capturar emociones en la naturaleza. Lo hago casi todos los días desde Torres del Paine y Puerto Natales, donde vivo. Y uno se encuentra con sorpresas buscando historias. En este caso no la busqué, me llegaron, tuve ese privilegio de que me contactaron desde una de las estancias más grandes de Chile, que es Cerro Guido. Cuando volvió a Chile hace un mes, exactamente un mes, uno de los más grandes montañistas de la historia, el más grande de Inglaterra, aún vivo, Chris Bonington, que volvió, lo trajeron de vuelta con 91 años. Él es una persona increíble. Todos los días camina 3 kilómetros, volvió con su esposa a Chile, su esposa es chilena, pero no había vuelto desde su ascenso histórico de la Torre Central, porque él fue junto a Don Williams, que en ese tiempo era el escalador más famoso en Inglaterra, en 63, imagínense tanto tiempo, cuando lograron el primer ascenso de una de las Torres del Paine, que es la Torre Central, que era un desafío gigante en esa época. Pero él, lo que poca gente sabe es que hoy día tiene Alzheimer. Y yo no sabía si podía hablar de eso con él, la verdad, porque lo he visto en medios de Inglaterra, pero al final, cuando me contactaron para hacer esa pieza audiovisual, decidí que iba a hacer un enfoque que es el tesoro que es la memoria y cuál es el valor del amor para hacernos vivir el presente, porque eso son palabras de Chris Bonington mismo. Creo que las historias, cuando uno las captura y hace una obra audiovisual con ellas, tengo colegas que me dicen lo contrario, pero yo estoy convencido que involucrarse personalmente con las personas que uno graba, hasta incluso volverse amigos, como me pasó también con Chris, permite darle mucho más poder a la pieza, porque va mucho más allá de un trabajo audiovisual. Es un legado que uno quiere transmitir. Y bueno, gracias al apoyo de SUB, Cerro Guido, guías locales, pudimos hacer ese pequeño documental realidad. Terminé de grabarlo hace un mes, así que sin presión, ya hay que esperar unos meses. Pero para Chris esto significa una voz, porque si bien está perdiendo la memoria, y no, lo único que logró acordarse de Torre del Paine, para que sepan, es sobre todo cuando lo sobrevolamos, porque en 63 hicieron un sobrevuelo del Parque Nacional, hicimos el mismo trayecto gracias a DAP con una avioneta, y él muy emocionado viendo las torres desde arriba se acordó de cuando casi se mató cayéndose, raperando, así, bajando de la torre, casi se mató. Y la foto que van a ver ahora, a la izquierda, ahí está Chris Bonington, ahí está Don Williams, y él había sobrevivido a la caída minutos antes, entonces todavía estaba conmovido. Yo no lo sabía, yo creo que nadie sabe esa historia, pero él me la contó. Y lo otro es que hay muchos videos de 63 en blanco y negro que pusieron, no importa, que pusieron a color y que nos van a ayudar en el documental para retrasar eso, porque fuimos al lugar donde él hizo el campamento base en 63, pero no se acuerda dónde está el campamento base. Entonces tenemos la suerte de tener ese tesoro y vamos a poder jugar con las imágenes actuales y antiguas. Así que esas historias son el legado que hoy día el mundo necesita, porque al final lo que nos guía como sociedad son historias como las suyas. Ahí está cuando sobrevivamos el Valle del Silencio, que es el camino principal que suben para llegar atrás de las torres. Ahí está Base Torres a la izquierda, ahí están las torres, y ahí vio la Torre Central desde arriba. Bueno, ahí estoy con la familia, y es algo que digo, que contar las historias verdaderas de la naturaleza no es solo un arte, es una responsabilidad para asegurar que las futuras generaciones sepan lo que vale la pena proteger. Y eso me acuerdo todos los días mirando a mi hija en los ojos. Así que eso, les invito a ustedes también, a toda la gente que crea o no contenido, de dejar un legado en las historias que lo que compartan. Que pensar, cuando puedan, menos en el ego, pero más en el legado que van a dejar, porque así se cambia el mundo. Muchas gracias. Timothy, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algo más, aunque yo creo que ya dijiste suficiente y todos nos emocionamos mucho con tu historia. Muchas gracias por estar acá. Imagino que mucha gente quiere preguntarle muchas cosas. ¿Sí? ¿Procedemos a un par de preguntas? ¿Sí? Ok, primera, adelante.
Hola, mucho gusto conocerte, Tim. Bueno, quedé muy asombrada con esto. Te quería agradecer porque, bueno, yo este año empecé con mi camino en la fotografía. Gracias a ti porque tú me inspiraste mucho. Y te quería preguntar, como enfrente, si tú tienes algún consejo o tip o cualquier cosa que quieras compartir para alguien que esté empezando la fotografía y que quiera comunicar algo, como tú lo haces, que llega a las personas y que genera este sentimiento tan profundo, que bueno, creo que es muy difícil, pero me gustaría saber si tienes algo que compartir. Una muy buena pregunta. No, yo diría que es bastante esencial en verdad la respuesta. Creo que muchas veces uno, cuando hace workshops de fotografía, uno comparte con otros fotógrafos, hay un enfoque muy grande en aspectos técnicos, pero creo que al inicio es lo fundamental y es lo más importante para lograr conmover a las personas y tú, sobre todo tú estar feliz, es buscar lo que te emociona en la naturaleza, qué es lo que te conmueve. Por eso decía cuando hablaba, por ejemplo, de la fotografía de animales, es no solamente mostrar la belleza del animal, sino compartir emociones. ¿Qué emociones transmite ese animal? Y cómo se pueden capturar eso es como tú lo sientes. Eso es algo bien, por eso es arte. Y en el paisaje es lo mismo. No basta con mostrar lo lindo que es un lugar, sino mostrar la vida que hay en ese lugar, básicamente. Así que eso, va con el sentir. ¿Alguien más? Mira, los chilenos somos un poco tímidos, como eso estábamos conversando antes, ¿sí? Adelante. Yo no voy a hacerle una pregunta a Timothy porque nos conocemos y yo la verdad que tengo palabras de agradecimiento hacia ti. Soy de Natales, soy magallánica, como buen magallánico, muy regionalista, y creo que el Timothy ha marcado un antes y un después en lo que se entrega en fotografía, específicamente de Torres del Paine, que es un lugar que está súper visitado, está muy fotografiado, pero tú has llevado ese lugar a una historia. Y eso yo te lo agradezco profundamente porque creo que para los magallánicos es un orgullo tenerte fotografiando Magallanes. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nadie? ¿Nadie? Timothy, muchas gracias por cerrar aquí el escenario. Ah, ¿perdón? Ah, estás un poco lejos, amigos, acércate. Hola Timothy, estaba Hola. viendo las fotos en Twitter y he visto que otros creadores de contenido han compartido material que es tuyo y he visto que también tu malestar respecto a eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Sobre qué, disculpa? ¿Sobre qué contenido? Fotos como de las Torres del Paine y que la han ido asociado, por ejemplo, al Chaltén y que no te han dado los créditos, principalmente eso. Ah, bueno, la verdad que lamentablemente el momento de compartir contenido en las redes sociales, no hay mucho que se hace hoy día, así, nada, sobre las personas que comparten tus fotos sin acreditarte. Obviamente que yo siento un malestar cuando lo veo y tengo tiempo, lo digo, pero ya se perdió incluso la importancia del watermark, de la firma, y eso es el gran peligro que estamos corriendo los creadores de contenido con la inteligencia artificial, porque no basta con copiar incluso, pero he visto fotos mías que inspiraron la inteligencia artificial, sobre todo en Twitter, de hecho, curiosamente, y que son casi iguales a las mías, algunas diferencias. La gente lo sube sin acreditar, obviamente, pero eso significa que incluso la inteligencia artificial está entrenada con nuestras fotos para crear. Pero lamentablemente es algo, o sea, mi arma para mí es generar contenido auténtico y ocupar lo genuino, lo auténtico como no algo en contra de la IA, sino mostrar que el valor que tiene. Pero no hay más que se pueda hacer. Obviamente que tengo un malestar, pero lamentablemente estamos todos los creadores de contenido bajo la misma sombra. El gran desafío que tenemos en nuestra era. Gracias. Gracias por la pregunta también. La vida está ¿Alguien llena más? de contrastes también. No hay que ser tímido. ¿Eh? Aceptó todo. Solamente quiero agradecer por sus fotos tan lindas. Yo me la imagino con la emoción que usted las toma, las transmite. Solamente eso quería decirle, que muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, cerramos entonces, Timothy. Muchas gracias por venir.